A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. En una tarde, una niña salió persiguiendo a un conejo que pasaba por su jardín y de repente cayó en una profunda madriguera. A partir de aquel momento, el mundo de la lógica quedó reemplazado por el territorio mágico de la imaginación y la fantasía, en el cual podía suceder cualquier cosa. Y en efecto, lo que resulta imposible en nuestro mundo acartonado, sucede para que podamos reírnos de nosotros mismos y para que descubramos que nuestro mundo tampoco es el más racional. Por ejemplo, la protagonista, que se llama Alicia, se encuentra sosteniendo una animada conversación con un venado, pero de repente, Alicia recuerda que los humanos no podemos hablar con los animales. En ese momento, entonces, se rompe el diálogo y ya nunca más pueden volver a conversar. De alguna forma, se sugiere la lección para poder hablar con los otros, para poderlos escuchar. Es fundamental olvidarnos por un momento de nuestros prejuicios y sin razones. Este libro mágico, llamado Alicia en el País de las Maravillas, y que solo en apariencia es una obra para lectores jóvenes, constituye uno de los grandes hitos de la literatura universal. Alicia en el País de las Maravillas es una obra que cada vez que se lee se encuentra diferente y más atractiva por su humor desconcertante lleno de agudas ironías. Su autor, el sacerdote y matemático Lewis Carroll, la estaba publicando un día como hoy, 26 de noviembre de 1865. Y desde entonces, los lectores de todo el mundo sabemos que un mundo de fantasía empieza en el momento en el cual nos convertimos en niños y salimos persiguiendo conejos blancos sin miedo a los viajes al fondo de las madrigueras. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Titulares. Agenda del viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos fue confidencial, pero se enfocó en dos temas según José Julio Neira. Ecuador prevé récord de remesas de casi 7.000 millones de dólares hasta finales del 2025. Gobierno de Ecuador fija un plazo para solicitar el registro e inscripción de plantaciones de banano. ACES determinará sanción por presunto caso de negligencia médica en el hospital del IES en Cuenca. Consejo Nacional Electoral concluye el escrutinio del 100% de las actas de la consulta popular en las circunscripciones del exterior. Ana Belén Tapia es la nueva vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Telesucesos. Vamos con la información. Agenda del viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos fue confidencial, pero se enfocó en dos temas según José Julio Neira. Finalmente, el gobierno ofreció algunas pistas sobre el último viaje del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos. Fue el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien abordó, aunque brevemente, los motivos del periplo. El primer mandatario viajó a Estados Unidos el pasado 18 de noviembre del 2025, apenas 2 días después de la consulta popular en la que Noboa sufrió su primer revés electoral. De hecho, el jefe de Estado reaccionó únicamente con una publicación en redes sociales sobre esos resultados antes de emprender el viaje. El gobierno de Ecuador no compartió la agenda del primer mandatario ni los resultados de la visita oficial, como usualmente lo hace. En una entrevista, Neira reveló que el viaje de Noboa fue declarado confidencial. Son viajes para estrechar relaciones comerciales y de seguridad. Estados Unidos es un socio estratégico de Ecuador no solo para lo comercial, sino también para la seguridad. En ese contexto explicó que Ecuador atraviesa una guerra interna contra el crimen organizado y aseguró que los socios estratégicos, en este caso Estados Unidos, también se benefician de que el país fortalezca su seguridad. Según Neira, el presidente estuvo en Nueva York como parte de su agenda en territorio estadounidense.
Ecuador prevé récord de remesas de casi 7.000 millones de dólares hasta finales del 2025. El Banco Central estima que las remesas del 2025 superarán a las del 2024, cuando se alcanzó una cifra récord de 6.539 millones de dólares. Gina Torres, gerente de estudios y estadísticas del Banco Central del Ecuador, dijo este 24 de noviembre en una presentación ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios que esperan que las remesas que recibe el país cierren a un valor cercano a 7.000 millones de dólares. Sin embargo, Torres señaló que para el 2026 se prevé que las remesas se desacelerarán en línea con la política migratoria de Estados Unidos, que se ha endurecido durante el segundo mandato de Donald Trump, reactivando las deportaciones express. Como parte de esta política, desde el 1 de enero del 2026, las remesas que envíen extranjeros desde ese país estarán gravadas con un impuesto del 1%. El tributo aplicará para pagos en efectivo, giros postales o cheques de caja. Los envíos de dinero realizados mediante cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito quedarán exentos a esta tasa. En Estados Unidos vive la mayor comunidad de migrantes ecuatorianos, por ello es el principal país de origen de las remesas que llegan a Ecuador, con un monto de 3.259,7 millones de dólares entre enero y junio del 2025 según el Banco Central. Eso representa el 88% del total de remesas que recibe Ecuador en el primer semestre, 3.724,8 millones. En un monto total se alcanzó el incremento del 24% frente al 2024. Gobierno de Ecuador fija un plazo para solicitar el registro e inscripción de plantaciones de banano. El Gobierno de Ecuador, a través del Decreto Ejecutivo 231, estableció un plazo para solicitar el registro de plantaciones de banano, plátano y otras musáceas, uno de los principales productos de exportación en el país. A través de este decreto, firmado el 24 de noviembre del 2025, el presidente Daniel Noboa reformó el reglamento a la ley para estimular y controlar la producción y comercialización del banano, plátano, barraganete y otras musáceas afines destinadas a la exportación. El decreto ejecutivo añade una disposición transitoria a ese reglamento y hasta el 31 de diciembre del 2026 se podrá solicitar el registro e inscripción de estas plantaciones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las inscripciones se realizarán conforme el artículo 8 de la ley antes mencionada, que prohíbe realizar nuevas siembras de banano, plátano y otras musáceas que no hayan sido autorizadas previamente por el Ministerio de Agricultura. Para la aplicación de esta disposición, el Ministerio de Agricultura tendrá la facultad de emitir, modificar o actualizar la normativa secundaria. ACES determinará sanción por presunto caso de negligencia médica en el Hospital del IES en Cuenca. Una nueva denuncia de una posible mala práctica médica fue denunciado en el Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Cuenca. En un comunicado emitido este 24 de noviembre, la institución confirmó que un paciente recibió un procedimiento destinado a otro usuario. El caso fue denunciado por el gerente del hospital Juan José Montesinos a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, para que inicie las investigaciones, derivado de la omisión de protocolos asistenciales obligatorios. Uno de los pacientes había ingresado con un hemotórax traumático y se le debía realizar una toracocéntesis, pero ese procedimiento fue practicado a otro paciente, quien había ingresado al hospital por un cuadro de gastroenteritis infecciosa. En el comunicado, el hospital informó que mantiene un seguimiento permanente al estado de salud del paciente afectado, quien se encuentra estable, bajo vigilancia clínica continua y con evolución favorable en nuestras instalaciones. Las investigaciones de ACES determinarán las sanciones administrativas aplicables a todos los involucrados, incluida la suspensión del ejercicio profesional de ser el caso. Consejo Nacional Electorales concluye el escrutinio del 100% de actas de la consulta popular en las circunscripciones del exterior. El escrutinio de las actas de votación de la consulta popular y referéndum concluyó en un 100% en las 3 circunscripciones del exterior, informó este 25 de noviembre el Consejo Nacional Electoral CNE.
Con esto, el organismo electoral se volverá a reunir en audiencia pública de escrutinios para la lectura de los datos y la recepción de observaciones de los resultados que por el momento son preliminares. Hasta el sábado 22 de noviembre, las zonas electorales de Canadá, Estados Unidos y la de Latinoamérica, el Caribe y África habían completado el escrutinio. Estaba pendiente la circunscripción de Europa. El pasado viernes 21 de noviembre, el Pleno del CNE también informó que los resultados de las actas de las 24 provincias del país, que había concluido el 100% del escrutinio. Una vez que el Pleno del CNE conozca las últimas actas que llegan desde el exterior, procederá a clausurar la audiencia pública de escrutinio. En 72 horas, las organizaciones políticas y sociales pueden presentar recursos, ya sea ante el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, informó el consejero electoral José Cabrera. Es decir, antes de que finalice esta última semana de noviembre del 2025, podría quedar oficializado el triunfo de la opción no en las 3 preguntas de referéndum y en la pregunta de consulta popular que planteó el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. En todos estos días, todo el país, politólogos, empresarios privados, analistas económicos, financieros, analistas políticos, dirigentes de agrupaciones políticas, dirigentes de sindicatos, etcétera, han estado tratando de interpretar los resultados de la consulta popular y del referéndum que tuvimos el domingo pasado. La respuesta fue de la ciudadanía 4 nos, definitivamente 4 nos, y el gobierno pues ha recibido sencillamente el mensaje de la ciudadanía. Pero estos resultados no significan que puedan paralizar al gobierno en tomar acciones que el país, que la economía requiere para crecer más rápidamente y para crear más empleo digno, productivo y adecuado. El gobierno, independientemente de los resultados de la consulta, etcétera, y habiendo recibido el mensaje, tiene que ponerse a trabajar en una serie de reformas estructurales que el país y la economía requieren. Por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con lo social, con lo político, con la economía, etcétera, que es la seguridad. Cada vez hay más asesinatos en el Ecuador, más extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. La gente tiene temores, la gente tiene miedo, los empresarios también, los agentes económicos internacionales también. Entonces, la seguridad es un punto fundamental. Y el hecho que la ciudadanía haya decidido dar el mensaje al gobierno, no podemos permitir bases militares extranjeras. Bueno, eso no significa que no hay el espacio para que el gobierno ecuatoriano llegue a acuerdos con países como el gobierno americano, que está en una lucha frontal contra el narcotráfico, contra los contrabandistas de todo tipo, etcétera. Entonces hay que hacer un acuerdo con las autoridades americanas, ya no para establecer una base extranjera militar, no, sino cooperación para obtener no solamente pues ciertas facilidades financieras, sino la asesoría necesaria para fortalecer el esfuerzo que está haciendo el presidente en el combate al narcotráfico, el combate a la inseguridad total, que está cada vez preocupando más a los 18 millones de ecuatorianos. Eso es posible, por lo tanto, independientemente de lo que decidió la ciudadanía el día domingo, sí es posible llegar a acuerdos dentro del marco legal de la República y dentro del marco constitucional actual. De tal manera que este es el primer punto, que el gobierno tiene que llegar a acuerdos internacionales con gobiernos que pueden ayudar en todos los frentes de la seguridad, y este es el gobierno americano. De tal manera que el gobierno debe llevar a cabo esas tareas. Pero no solamente eso, hay otra serie de reformas que es necesario en el país, aparte de brindar seguridad a los 18 millones de ecuatorianos. La reforma laboral.
Se requiere cada vez más empleo, más empleo. Y el crecimiento de la economía es lento, no es una cosa de 4 o 5% de crecimiento real de la economía para crear más empleo. No, hay un cambio en toda la estructura del mercado laboral y la ley tiene que reconocer eso. Por eso es necesario que haya una reforma laboral. No se trata con la reforma laboral de desconocer los derechos de los trabajadores, de ninguna manera, sino de reconocer que hay nuevas realidades en el mercado laboral que exigen cambios en las leyes correspondientes. ¿Sí? Vean ustedes la inteligencia artificial. ¿Qué está provocando todo esto? Destrucción de ciertos empleos y creación de otro tipo de empleo con más competencia, más seguridad, más eficiencia en una serie de actividades. La inteligencia artificial está haciendo eso. Es un cambio tecnológico extraordinario que va a cambiar una serie de realidades en todas partes del mundo. Pero el mercado laboral es un tema que hay que reconocer, que por efectos de la tecnología, de la estructura económica que viene cambiando en todas partes del mundo, se necesita nuevos tipos de contrataciones para crear empleo, no para sencillamente desconocer los derechos de los trabajadores, de ninguna manera. Pero la reforma laboral es un tema importantísimo, porque todo el mundo quiere empleo, y hay escasez de empleo adecuado en el Ecuador, como cada uno de ustedes conoce. Pero aparte de eso tenemos la situación financiera insostenible del Seguro Social ecuatoriano. El sistema de pensiones en el modelo actual no da más, no es sustentable financieramente, hay que hacer una reforma profunda. Y aquí el gobierno ya tiene todos los estudios, no solamente a lo interior de sus técnicos, de los técnicos del Estado ecuatoriano, sino del sector privado de la economía. Ya hay, por ejemplo, ese informe que dio una comisión nombrada por el señor Lasso cuando era presidente, presidida por un buen economista que es de la Torre. Sencillamente hay que reformar el Seguro Social ecuatoriano, hay que reformar el sistema de pensiones. Algunos países en el mundo lo están haciendo con dificultades, pero lo están haciendo porque hay realidades demográficas, por ejemplo, que no se pueden desconocer. Pero eso en todo caso es el otro reforma que es necesario. Pero aparte de eso se necesita una reforma de las finanzas públicas, ya no una reforma tributaria solamente. Naturalmente, cada vez el Estado ecuatoriano, sea el gobierno nacional, sea el gobierno central, sea los municipios, los consejos provinciales, etcétera, cada vez en sus actividades están prefiriendo asignar y emplear el gasto corriente. Más empleos públicos. Señores, la inversión pública tiene que rehabilitarse. El gobierno tiene que preparar un programa de inversiones públicas enorme. Ahí hay un plan que dice el gobierno de que se va a invertir más de 40,000 y pico millones de dólares en inversiones en los próximos años. Sin embargo, todavía no existe nada de eso, en forma concreta, digo yo, ¿sí? Y cada vez consume los recursos estatales, los recursos del gobierno central, de los municipios, los comerciales, con gasto corriente, sea porque hay más empleados públicos, sea porque sencillamente cada vez crece el pago de los intereses y el pago sencillamente del capital porque hay más deuda, y eso está carcomiendo los recursos públicos. Se necesita entonces una reforma total que ponga un límite al crecimiento del gasto corriente y de la burocracia. Hay que reducir el número de empleados públicos en el país, y eso no significa que el Estado, que el gobierno, que los municipios, consejos provinciales vayan a perder eficiencia, de ninguna manera. Hay que reducir ese tamaño del Estado. Y el ahorro que se puede lograr no por 10 millones de dólares, sino por muchísimo más, tiene que ir a inversión pública, a la construcción de caminos vecinales, de proyectos de riego, de carreteras, de ampliación de carreteras en un lugar u otro lugar. Se necesita
incrementar la inversión pública. Pero también, amigos, se necesita la seguridad jurídica. No se puede cambiar los contratos, no se puede cambiar las realidades tributarias cuando un gobierno firma un contrato o da autorización. ¿Para qué? Para que una empresa extranjera, estadounidense, europea, china, asiática en general, vaya en un momento dado a hacer inversiones en el sector minero, o en el sector petrolero, en el sector de gas. Y dentro de un marco legal se hace esas inversiones y de poco tiempo, en un año, 2 años, 3 años, comienzan cambios. Cambios en la tributación. Por una sola vez vamos a aumentar los impuestos. O sencillamente hay problemas con los ciudadanos aquí, los ciudadanos acá, así que vamos a tener que rehacer, digamos, todos los contratos que se han firmado con tal empresa extranjera que está invirtiendo en minería, no se puede pues cambiar así porque sí. Hay que dar seguridad jurídica, estabilidad tributaria a los empresarios, no solamente extranjeros, sino también nacionales, porque cuando acontecen estos cambios bruscos que ha habido en el Ecuador, ha habido. Vea usted lo que pasa con Loma Larga, que es una minería, digamos, en el sur de la Sierra Ecuatoriana. La empresa, después de una serie de cambios del gobierno por X o Y razones, sencillamente suspendieron las operaciones. Tenemos reservas importantes de oro, de cobre, de petróleo, mis amigos, y no solamente de ellos, sino también de gas. Se necesita, señor, seguridad jurídica, estabilidad tributaria para atraer más inversiones privadas a esos sectores importantes. El presidente en el pasado ha hecho una serie de viajes a Europa, a países asiáticos, Estados Unidos, y se ha reunido con empresarios privados. Y le ha hablado sobre Ecuador, las seguridades que hay en el Ecuador, etcétera. Y como una vez dijimos, y lo volvemos a decir, sí, me pareció y me sigue pareciendo que el presidente pues hizo bien en sencillamente dar esos mensajes de forma personal a los empresarios extranjeros en uno u otro país que él viajó. Bien, pero eso hay que materializarlo en forma específica y forma concreta, pues dando seguridad, como dije, tanto seguridad jurídica como estabilidad tributaria. Amigos, se necesita sencillamente crecer más. Ya no se puede estar creciendo pues en forma muy pequeña, poco crecimiento. El Banco Central y el propio gobierno en la proforma presupuestaria que se está discutiendo en la Asamblea Nacional dice que el año que viene, o sea, el 2026, sencillamente la economía no va a crecer sino apenas más de 2% en términos reales. El Ecuador, como hemos dicho en este programa, tiene que crecer en el largo plazo, y eso significa en los próximos 10, 15, 20 años, por lo menos al 5% en términos per cápita y en términos sin inflación. ¿Para qué? Para que haya más recursos al gobierno nacional, para que invierta, para que haga inversión pública en el proyecto A, en el proyecto B, en el proyecto C, sosteniendo, por supuesto, el crecimiento del gasto corriente y del número de empleados públicos. Pero sencillamente hay que crecer más, porque eso también lo que permite es crear más empleo. Y no cualquier empleo, no la informalidad, sino empleo adecuado, trabajo de 40 horas con los salarios mínimos vitales. Queridos amigos, les agradecemos por haber estado con nosotros y nos veremos la próxima semana. Gracias, amigos, muy amables por haber escuchado este programa. Daniel Noboa prepara su segundo viaje oficial tras la consulta popular. El presidente de la República, Daniel Noboa, se alista para una nueva gira internacional que se desarrollará en los próximos días en los Emiratos Árabes Unidos, según informó este 25 de noviembre de 2025 la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. El viaje forma parte de los compromisos adquiridos durante su recorrido por el Medio Oriente en mayo de este año, especialmente en temas de seguridad, inversiones y cooperación para el desarrollo. Así lo aseveró Sommerfeld. Según la canciller, el viaje permitirá que el Ecuador tenga un centro de promoción en la capital de los Emiratos, donde convergen personas influyentes y se da como un pequeño centro de negocios para que podamos atraer inversiones de diferente tipo. Además, Noboa prevé acompañar a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, en la entrega del Premio Nobel de la Paz en un evento previsto para el 10 de diciembre en Oslo, Noruega. Esta será la segunda salida internacional del mandatario tras la derrota en la consulta popular y referéndum del 18 al 20 de noviembre.
Noboa viajó a Estados Unidos en ese entonces junto con el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien catalogó de confidencial a la agenda, lo que ocasionó críticas desde la Asamblea Nacional. La asambleísta Viviana Veloz envió un requerimiento de información a la Secretaría de la Administración de la Presidencia el 23 de noviembre de 2025. En el documento solicita un informe completo sobre los viajes internacionales que ha realizado Daniel Noboa desde enero de 2024 hasta el 23 de noviembre de 2025. El pedido incluye fechas, destinos, comitivas oficiales, reuniones, resultados obtenidos y el costo total de viáticos y movilización. Argumenta que el país debe conocer los detalles logísticos, costos y resultados de los viajes oficiales del mandatario y sostiene que los recursos públicos requieren transparencia. Ecuador reafirma su compromiso con la prohibición completa de los ensayos nucleares. La cooperación entre Ecuador y el Sistema Mundial de Verificación Nuclear toma fuerza con la llegada del secretario ejecutivo de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Robert Floyd. Su visita oficial se desarrolla del 24 al 28 de noviembre de 2025 con una agenda centrada en revisar el desempeño ecuatoriano dentro de la red global que detecta ensayos nucleares en tiempo real. Durante su encuentro con Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, la canciller recordó que Ecuador mantiene una posición firme a favor de la eliminación total de los ensayos nucleares. También destacó que el país fue uno de los primeros en firmar y ratificar el tratado que sustenta este sistema de verificación. En las Islas Galápagos, el delegado internacional tendrá una agenda coordinada con INOCAR. Allí visitará las estaciones de radionúclidos y de infrasonido consideradas esenciales dentro de la vigilancia mundial porque permiten identificar señales que recorren miles de kilómetros tras un ensayo nuclear. La agenda incluye además una conferencia académica sobre el Sistema Internacional de Monitoreo, dirigida a autoridades locales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es explicar el valor científico de estas estaciones y su aporte al uso pacífico de la tecnología nuclear. El delegado nuclear también cumplirá en Quito una serie de actividades, como la conferencia por los 30 años del Sistema Internacional de Vigilancia. También recorrerá instalaciones como el Batallón Chimborazo número 68 y el irradiador industrial de la Escuela Politécnica Nacional, además de participar en la presentación del estado del Centro Nacional de Datos del Ecuador. Perú volverá a comprar pitahaya ecuatoriana tras suspensión temporal a la importación de la fruta. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA de Perú acordaron nuevos mecanismos de cooperación que facilitarán el intercambio seguro de productos agropecuarios entre ambos países, informó el ministro de Agricultura el 25 de noviembre en un comunicado. Durante la reunión desarrollada en Lima, las autoridades sanitarias de Ecuador y Perú definieron los requisitos para la reapertura de la exportación de pitahaya ecuatoriana. El SENASA suspendió temporalmente la importación de la fruta desde Ecuador a mediados de este año tras hallar supuestos agroquímicos no permitidos en un lote de pitahaya. Agrocalidad rechazó la medida y la catalogó de desproporcionada y excesiva. Actualmente, 1.317 sitios de producción de pitahaya, tanto roja como amarilla, se encuentran aprobados para la exportación al mercado peruano, lo que representa ingresos cercanos a los $3 millones anuales y un volumen aproximado de 12.000 toneladas exportadas al año. Los organismos regulatorios de Perú y Ecuador también definieron requisitos para la apertura de un nuevo mercado con bovinos vivos, lo que amplía las oportunidades comerciales para los productores nacionales. Asimismo, ambas instituciones firmaron un procedimiento conjunto para actuar de manera coordinada ante riesgos de contaminación en alimentos agropecuarios y así reforzar los controles de inocuidad y la protección de los consumidores. En Radio Sucesos estuvo César Ulloa, director de Docencia e Investigación de la Universidad de los Hemisferios. Habló sobre la situación política del país. Escuchemos lo que dice. El primero es indudablemente reconfigurar el equipo. Me da la sensación que con lo que tenía el gobierno no le alcanza para las demandas de exigencias, para el conjunto de pedidos que la población exige. Lo segundo, creo que es importante que el gobierno salga de la lógica
del mercadeo electoral y entre a una comunicación política de cara a decirnos con contundencia hacia dónde nos lleva, es decir, este gran capitán del barco hacia dónde nos conduce. Y en tercer lugar, me parece muy importante que el gobierno, sobre todo, trace un tema muy esencial que es un plan social. Creo que estas tres cosas, equipo, recursos, plan, proyecto, indudablemente nos van a dar una radiografía mucho más clara respecto de lo que significa, a mi modo de ver, jugar un segundo tiempo. Creo que el gobierno está jugando un segundo tiempo, le quedan 45 minutos, no sé si hay alargue o no, en definitiva, pero el gran referee es el pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano lo que quiere es cambios y así se expresó en las urnas el 16 de noviembre. Ahora, hablando de esa hoja de ruta, César, ¿qué debería tener? ¿Hacia dónde debería llevarnos en este segundo tiempo en el que, claro, tiene que haber mucha acción y mucha gestión y también mucho diálogo? ¿Cómo vemos ese momento que tiene que tener el gobierno, esa hoja de ruta y el diálogo con quiénes, hacia dónde? Tomamos la palabra y muy en serio, y además vamos a evaluar lo que ha dicho la ministra de Gobierno en el sentido de que va a tender puentes. Y creo que en el Ecuador han existido en estos últimos 6 años iniciativas muy importantes de cara a plantear desde sociedad civil una hoja de ruta para el país que si bien no es partidista, sin embargo, recoge las principales aspiraciones en temas de educación, de salud, de seguridad social, desnutrición crónica infantil, todo lo que significa, ¿no es cierto?, la economía, medio ambiente. Y creo que aquí la ministra no debe inventarse el agua tibia. Cuando se propone, cuando se procura un diálogo, hay que considerar cuáles son los objetivos de este diálogo. Lo segundo, qué metodología se debe llevar a cabo. La tercera, cuáles son esos facilitadores del diálogo, quiénes son los voceros, cómo se va a evaluar y qué recursos tiene este gran acuerdo nacional. Porque un gran acuerdo nacional no se construye sobre la base de buenas intenciones, se construye sobre la base de un proyecto y en este sentido yo creo que hay gente muy experimentada, sobre todo en estos últimos años, que ha hecho iniciativas bastante interesantes, incluso de iniciativa legislativa, y yo creo que la ministra de Gobierno debe retomar estas iniciativas y no tratar de construir de la nada. Creo que hay un serio pero en el Ecuador que es descalificar lo que se ha hecho y más bien yo creo que se debe construir sobre lo construido y no iniciar en foja cero. Y en ese sentido, César, ¿qué papel debería jugar la sociedad civil, la academia para, bueno, aportar de alguna manera en este proceso? Lo que ha sostenido al país en estos últimos años efectivamente es la sociedad civil. Frente al descrédito de la clase política en los partidos y en la representación en las distintas funciones, hemos tenido una sociedad civil vibrante, una sociedad civil que propone, una sociedad civil que ha resistido, que ha defendido muchas cosas. Y yo creo que el momento este momento es clave. Caso contrario, el gobierno perdería una gran oportunidad de replantearse y de decirle al país con entusiasmo, con profesionalismo, con ética hacia dónde nos lleva. Las universidades han hecho lo suyo, han hecho lo propio. Creo que las universidades todavía no salen de aquellos golpes que recibió en los 10 años de la Revolución Ciudadana, donde la práctica era el silencio, era el ocultamiento. Y creo que recién las universidades están en un momento de despertar, no solo al interno, creo que hay importantes profesores, investigadores de universidades que vienen haciendo no solo opinión pública, sino también un conjunto de propuestas que pueden servir al gobierno para que les lleve a la práctica. Amanda Villavicencio, directora de La Fuente, estuvo en los estudios de Radio Sucesos. Habla de las nuevas revelaciones en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. Vamos con la nota. Creo que es muy interesante ver cómo personas inescrupulosas que son capaces de asesinar, son capaces de comprar testigos, manchar investigaciones, sacar nuevas teorías cada semana. Antes era Daniel Noboa, con Diana Salazar, en algún momento María Paula Romo, ahora es Lazo. Entonces, yo también digo, ¿en qué momento los borregos se cansan de seguirles la narrativa semanal a estas personas que lo único que intentan es ensuciar una investigación?
Con respecto a las declaraciones de Lasso Saavedra, vale la pena aclarar que el tipo no declaró ante la corte o ante la justicia en Estados Unidos, sino al despacho del abogado de Javier Jordán. Okay. Y recordemos quién es el abogado de Javier Jordán también, ¿no? Este señor fue abogado de alias Gerald, que era el Pablo Escobar ecuatoriano, era el abogado de Alex Saab, ¿sí? Entonces, también de José Serrano. Estamos hablando como de personajes oscuros. Entre personajes oscuros, pues no se pisan la manguera. Y si además se dan unas luquitas ahí, creo que es sencillo intentar torcer las narrativas. Pero lo hemos dicho, lo descubrimos desde el día uno y también lo sabíamos toda la vida nuestros padres periodistas, entonces entendemos. Hay dos guerras. Hay la guerra mediática, pero hay la guerra judicial. Claro. Y en eso, la verdad procesal, no se van a salvar. Entonces, claro, el testimonio de ayer de Herrera dice mucho. Primero, repite lo que ya había dicho en la primera vez que declaró, ahora lo hace bajo juramento, repite contundentemente, extiende la versión, pero además creo yo que lo más importante es que exhibe cómo estos personajes quieren comprar la verdad, ¿sí? Pero para mí es súper obvio, están desesperados. O sea, esa narrativa de que le quisieron pagar 300,000 es creíble, Amanda, a su criterio. Yo creo que sí. O sea, como digo, estas personas, recordemos lo que hicieron en el COVID, recordemos lo que hicieron con la crisis de salud. Son capaces de todo, no les importa ni su propia madre. No les importa nada. ¿Cómo les va a importar ensuciar una investigación y crear una narrativa que entonces que en las cortes de Estados Unidos, lo mismo nos quiso hacer a nosotras Javier Jordán? Lo mismo, y él dice que nos tiene demandadas en Estados Unidos y que no sé qué. Y la verdad es que la jueza de Miami, es así, jueza de la corte de Miami, Vivian del Río, sacó una acción de protección a favor de nosotras porque el tipo nos estaba haciendo un hostigamiento judicial. Entonces, lo que él dice es como lo opuesto, realmente es, ya entendemos que así funciona. El FBI te tumba la puerta de la casa, te llega con helicópteros y tú dices que está todo bien y que vengan nomás a tomar agüita. Entonces nos damos cuenta de que son personas fuera de la realidad y que lo único que están haciendo es sosteniendo su mentira. Pero de verdad, como lo decíamos antes de que empiece la conversación, quizás en este momento parece difícil de entender porque todo pasa cada día. Pero la historia nos dirá realmente quién fue Fernando Villavicencio, un valiente con una lucha ética, un valiente que realmente tenía el deseo, la estrategia, las ganas, la voluntad de luchar contra las mafias y no pactar con ellas. Y estos criminales van a ser sentenciados. Y nosotras vamos a llegar vivas a la verdad. Que así sea, Amanda, que esto no se quede en la impunidad. Ahora, ¿qué les lleva a ir a Carondelet el día de ayer y entregar una carta al presidente de la República? Ay, primero, tanto silencio, ¿no? 2 años, más de 2 años de silencio por parte del presidente Daniel Noboa. No quiero pelear, solo digo que siempre siento que no entendió que él llegó a la presidencia con un potente voto villavicencista, que nunca iba a ser entregado al correísmo, ¿sí? Daniel Noboa era un candidato que no pintaba para ganar la presidencia y que solo después del magnicidio, con el voto villavicencista, logra llegar a Carondelet. Entonces, claro, lo primero que pasaba, no sé si te acuerdas, que la asamblea llena de ADN decía a Adrián Castro que el crimen era un crimen de delincuencia común, una vergüenza. Eso es lo que ha dicho el gobierno al respecto. Pero luego también yo he visto cosas, entiendo, incluso después de la derrota electoral, que es necesario un cambio de timón radical. El presidente no puede seguir solo en la visión que tenía, tiene que poder escuchar y hacer alianzas con quienes no tenemos ninguna mira partidista, ¿no? Nosotros nos importa la verdad, nos importa nuestro país, nos importa luchar contra las mafias, porque eso es lo que aprendimos de nuestro padre, porque eso es lo que la ética demanda. Ese es el nivel de valentía que exige nuestro país. Entonces yo creo que, por ejemplo, el hecho de que se haya capturado alias Pipo, que ha sido nombrado tanto en la investigación de los autores materiales como de los intelectuales, es un buen paso. Es un buen paso. También felicitar la elección del doctor Herrería para pertenecer a las nuevas líneas del gobierno. Excelente. Entonces, tal vez existe la posibilidad de que haya diálogo. Viendo eso, decimos, ok,
Y me reía porque el otro día una amiga me decía, pero vos ya sabes que él nunca le importó el caso, ¿para qué estás yendo? Yo digo, estoy yendo porque primero que de mí no falte. Yo tengo si veo esta oportunidad, voy a lanzarle este salvavidas ético al presidente, porque creo que si el presidente no hace lo que tiene que hacer en lo que le queda de gobierno, el correísmo vuelve con violencia. ¿Y quién les va a sacar del poder? Ellos no se van a ir democráticamente. Ya vimos lo que pasó en Venezuela. ¿Sí? Ya entendemos lo que pasa en otras latitudes. Entonces, no es un tema personal. A mí no me interesa realmente como el presidente Daniel Noboa. A mí me interesa el Ecuador. Me interesa la patria. Eso es, tal vez suena romántico, verás, pero eso es lo que a mí me mueve el corazón. Realmente poder construir un país en el que mi hijo pueda volver, en el que nuestros hijos puedan ser libres y entender que la valentía es de elegir la verdad. Qué linda esa frase, la valentía es de elegir la verdad. Estamos Le conversando robé con a mi Amanda papi en un tuit. Villavicencio. Sí, justo lo publicó y ayer lo vi. Le hice captura de pantalla y lo publiqué porque él decía, no importa si estamos solos, no importa si somos pocos, lo importante es elegir, tener la valentía de elegir la verdad. Y eso, pues, me motivó mucho. Ayer fue un día especial. En Impacto Informativo, Simón Ordóñez, sociólogo y analista político, hizo un análisis de los 2 años de gobierno de Daniel Noboa. Escuchemos qué es lo que opina. Y creo que para poner un poco en contexto este asunto, ¿no es cierto? Creo que hay que recordar que luego de los 10 años del Correato, ¿no es cierto?, en donde el país se vio expuesto a unos niveles de corrupción nunca vistos y a unos niveles de autoritarismo que ni siquiera en dictadura habíamos tenido, ¿cierto? El país venía cansado de alguna forma de esa forma de gobernar, ¿no? El país venía polarizado, etcétera, y justamente, por ejemplo, habría que analizar ahí el papel que tuvo el gobierno de Lenín Moreno, ¿no es cierto?, que gana por la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, gana con un margen relativamente estrecho, ¿no? Eso es incuestionable. Eso es incuestionable, ganó, pero gana en mucho por las propias características de él, digamos. Él era el lado bueno, digamos, el lado amable del gobierno. Había tenido, por ejemplo, en sus manos la campaña esta Manuela Espejo, era un tipo bastante más dialogante, etcétera. Entonces pero gana con las justas con Guillermo Lasso, ¿no? Gana con las justas. Muchos creen que fue un fraude. Sí, yo creo que en ese tiempo la candidatura de Lasso no logró probar que la existencia del fraude, pese a que sobre todo en Quito sí hubo unas movilizaciones grandes hablando de fraude. Pero en realidad, de acuerdo a las encuestas que habían y todo, Lenín Moreno tenía un apoyo bastante fuerte, ¿no es cierto? Tanto que era el único que tenía la posibilidad dentro de las filas del correísmo de ser elegido. Pero claro, Lenín Moreno se les da la vuelta, ¿no es cierto? Y poco a poco empieza a minar al correísmo desde adentro. Y yo creo además que fue quizás la única posibilidad de que el correísmo sea minado y Lenín Moreno se convierte en el enemigo número uno del correísmo. La kriptonita del correísmo. Y claro, porque además, cuando uno recuerda, Lenín Moreno sube, cuando primero Correa estaba acá, ¿no es cierto? Correa estaba en el país, todavía manejaban casi toda la institucionalidad del Estado, manejaban la Fiscalía, la Corte Constitucional, etcétera, ¿no? Todos los resortes del poder estaban todavía en manos del correísmo, y empieza poco a poco a minar este aparato del correísmo, y eso lo convierte, desde mi punto de vista, en un gobierno de transición que nos permite salir, que le permite al país ir librándose poco a poco de las garras, ¿no es cierto?, de este gobierno tan perverso y tan dañino para el país que fue el correísmo. Luego viene Lasso, ¿no es cierto? La transición hacia Lasso y después Noboa, ¿no? Claro, la transición hacia Lasso, digamos, Lasso creo que para todos fue una decepción porque muchos de quienes
de alguna forma lo apoyamos, pensábamos que Lasso iba a terminar de consolidar, si es que se quiere, esos avances que había hecho Lenín Moreno, ¿no es cierto?, de reinstitucionalizar el país, pero Lasso fue, si se quiere, un presidente pusilánime, ¿no es cierto?, que se dejó avasallar por muchas cosas y después, bueno, estuvo, entiendo, por los líos de estos vinculados a los casos de corrupción que fueron claramente, digamos, expuestos por algunos medios, ¿no es cierto? Entonces termina cayendo, termina yéndose anticipadamente a través de la muerte cruzada y entonces viene Noboa. Y Noboa viene de alguna forma, ¿no es cierto?, en parte porque se produce el asesinato de Villavicencio. Noboa hasta antes de eso tenía el 3 o el 4%, es decir, yo creo que estaba haciendo un intento para posiblemente ser candidato en el 2019, en el 2029 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, gana Noboa y gana, creo que en parte representando el deseo del país de ir consolidando el sistema democrático que había sido roto por Correa, digamos, la institucionalidad democrática. Gana también en contra de esta idea absolutamente polarizante, ¿no es cierto?, que se había generado en los gobiernos anteriores, pero desde que inicia el gobierno, ¿cierto? Y muchos sí fuimos críticos porque se vio como un gobierno absolutamente ensimismado, ¿no? Ensimismado, y empezó a reproducir muchos de los tintes autoritarios que ya tuvo Correa. Creo que pese a eso, el anticorreísmo le permitió mantenerse durante algunos años, ¿no es cierto?, ser reelecto. En la segunda elección, sobre todo, se planteó esta dicotomía como que simplemente habían estas dos opciones. Incluso la primera vuelta de esas elecciones ya funcionó prácticamente como segunda vuelta, tanto que el tercer puesto que lo tuvo Issa, si mal no recuerdo, tuvo apenas un 5% de la votación. ¿Qué hacer? Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en diario El Universo. Las derrotas guardan más sabiduría que las victorias, pues entre otras cosas hay en ellas dignidad que los triunfadores generalmente desconocen. Una vez que se eliminó del escenario nacional la instalación de una asamblea constituyente con todos los bemoles que nos iba a traer el pasar 2 años de incertidumbre, el país se enfrenta con graves problemas estructurales que deben ser abordados en varios niveles, pero con igual premura. Son problemas que únicamente podrán ser superados dejando de lado intereses inmediatos en beneficio de una gran visión del país que todos, y no solo unos, queremos, y de una gran estrategia de cómo alcanzarlo. El abanico de las acciones que debería adoptar el gobierno incluye una transformación legislativa para modernizar en especial la economía, un proceso selectivo de reformas constitucionales y un giro sustancial del puente entre política, democracia y ética. Preparar al Ecuador no para las siguientes elecciones, sino para la siguiente década. Lo he dicho antes, el presidente puede emprender reformas legislativas de gran alcance para modernizar particularmente el sector económico, y lo puede hacer a pesar del caduco marco constitucional que nos dejaron los copiones de la Constitución venezolana. En el campo de la energía, por poner un ejemplo, urge modernizar su funcionamiento, que aún sigue anclado en modelos de gestión ineficientes. La apertura del capital de las empresas públicas, el sometimiento de ellas al escrutinio de auditores externos, el fortalecimiento de sus capacidades comerciales y su sujeción a las reglas del mercado competitivo son acciones que implicarán un ahorro gigantesco de fondos públicos. Y lo mismo puede decirse de otras áreas donde tanto por la vía legislativa como por la reglamentaria el Ejecutivo goza de un importante espacio. En paralelo, el gobierno y en general los líderes, así como la sociedad civil organizada, deben emprender un diálogo sobre un proceso selectivo de reformas constitucionales. Para comenzar, cambios en la estructura orgánica del sistema constitucional. Las relaciones entre los poderes, el sistema judicial,
la configuración territorial y el régimen de partidos, cambios de los que no gusta hablar a muchos a pesar de su importancia, y luego pasar al área económica. Está claro que no se quiere dar cheques en blanco. Ya se lo hizo en Montecristi y los resultados fueron nefastos. Hay una íntima sospecha que las reformas que se presentan solo sirven a quien las propone. Este riesgo puede disiparse como lo hizo el presidente Hurtado en 1983, cuando propuso que el paquete de reformas constitucionales que él auspiciaba, algunas fortaleciendo al Ejecutivo, debía regir luego tras su presidencia. Luego de la experiencia de una década de un gobierno corrupto y autoritario que arrasó con todo viso de institucionalidad y ética gubernamental, el país reclama profundas señales de cambio. El país está harto de sentir que esa pesadilla no termina. Para muestra, ahí están, impunemente los asesinos de Villavicencio, que lo están matando nuevamente con el circo que han armado. No debe descartarse la idea de un convenio para establecer una comisión anticorrupción internacional con todos los poderes de investigación y sanción. Grandes males, grandes remedios. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en diario El Universo. Un ex juez de la Corte Constitucional llega a Carondelet. Talia Flores, primicias. En medio del revuelo que causó el nombramiento de Enrique Herrería Bonet, ex juez de la Corte Constitucional, como secretario jurídico de la presidencia el sábado pasado, 6 días después del revés de Daniel Noboa en las urnas, unas palabras del emperador Marco Aurelio vinieron a mi memoria. Cuando has sido rechazado, reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastantes más humanas y ama aquello a lo que de nuevo encaminas tus pasos. Dicho en Meditaciones, obra fundamental de Marco Aurelio, la frase completa la pronunció Daniel Noboa el 24 de mayo pasado, cuando asumió la presidencia por los próximos 4 años y reveló que este texto del filósofo y emperador romano ha definido el rumbo de su vida. Yo quiero creer que, inspirado en Marco Aurelio, quien gobernó con sensatez, el presidente Noboa ha decidido dar un giro a su administración y comenzar de nuevo, por lo que decidió invitar a un personaje de reconocida solvencia, aunque haya sido crítico de su gobierno, o, por eso mismo, para dirigir la estratégica oficina jurídica de Carondelet. Tener a Enrique Herrería en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, proviniendo de la Corte Constitucional, alto tribunal contra el que el primer mandatario protagonizó 2 marchas de protesta, puede ser considerada la prueba de que Noboa habría decidido corregir sus yerros y dar un giro copernicano a su mandato y recomenzar cuando le restan 3 años y medio de gestión. Eso sí, lo que ocurrió en la Secretaría Jurídica no puede ser olvidado porque de allí salieron leyes tramposas destinadas a buscar culpables con la complicidad de la Asamblea Nacional, cuya mayoría oficialista actuó con obsecuencia y en lugar de rechazarlas como correspondía, las aprobaron para que la Corte Constitucional las objetara y así atacara al alto organismo. Con Enrique Herrería, semejantes aberraciones legales no ocurrirán jamás. Para eso debe tener plena libertad para actuar junto al equipo que escoja, lo que fortalecerá al Ejecutivo al garantizar que los decretos que emitan y las leyes que envíen a la legislatura cumplan los estándares legales. Pero si llegada la ocasión tendría que defender en una audiencia la validez de sus leyes, será un ejercicio plausible y no un acto vergonzoso como los que el país debió soportar meses atrás cuando los abogados de la presidencia balbuceaban argumentos. Pero tener una oficina jurídica eficiente no es suficiente, presidente Noboa. Por sobrevivencia política debe reorganizar su gabinete ministerial, no mediante un juego de sillas para que quien no tuvo un decoroso desempeño en una cartera pruebe suerte en otra, sino convocando a los más capaces y sobre todo rodeándose de gente que lo respete y por eso mismo lo contradiga cuando no coincidan, y no lo adule por temor a perder el cargo. 6 ministros de gobierno en 2 años, 6 de salud, 5 de energía y medio ambiente, mientras que el secretario de Integridad Pública ostenta 11 cargos, evidencia la inestabilidad que ha sido generada por mano propia y no hay una hoja de ruta ni objetivos a lograr. Y eso debe terminar. El diálogo que ha anunciado la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, con distintos sectores sociales, tiene que darse ya, porque la crisis del país es enorme y las soluciones tienen que llegar con urgencia.
Un país azotado por la violencia imparable del crimen organizado, con cifras de pobreza que laceran, un desempleo que raya en lo inhumano, sin medicinas en los hospitales y una hecatombe que amenaza la seguridad social, que condenaría a la muerte a los viejos y jubilados del Ecuador, merecen atención prioritaria. El IES necesita un golpe de timón, por lo que no puede estar en manos de aprendices de brujo, ni en las de cínicos que saquen provecho personal y de grupo, sino en la de los expertos que conozcan el drama de esa institución de la que dependen miles de ecuatorianos. Desmontar los aparatos de propaganda que fabulan relatos, fabrican eslóganes y carentes de reflejos políticos con los que se creyeron ganadores el 16 de noviembre es otra tarea urgente. En fin, hay mucho por hacer, presidente Noboa, pero haber puesto a un ex juez constitucional en la Secretaría Jurídica luego de los resultados del 16 de noviembre es positivo. Tenía razón el emperador Marco Aurelio: cada error es una oportunidad de aprendizaje. Talia Flores, Primicias. La cumbre del clima COP30 celebrada en la ciudad brasileña de Belém, en la entrada al Amazonas, concluyó con un texto final que evita profundizar en una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Algunos de los países asistentes a la principal conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático y cuyas economías dependen en gran medida de la producción de combustibles fósiles, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, se opusieron abiertamente a cualquier objetivo u hoja de ruta de este tipo. Un día antes del final de la COP30, la Unión Europea amenazó con no respaldar el texto final, que debía ser aprobado por consenso. Al final, los 27 se resignaron a respaldar el documento, admitiendo su falta de ambición. Los expertos en geopolítica afirman que el resultado refleja la fragmentación del orden internacional. Además de la ausencia de Estados Unidos, los expertos afirman que la resistencia de los petroestados arábigos era demasiado grande para que prosperase una hoja de ruta hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. El resultado de la cumbre de este año se produce 10 años después del histórico Acuerdo de París, en el que los líderes mundiales se comprometieron a tomar medidas efectivas contra el calentamiento global. Europa debe mantenerse firme en sus normas digitales. Este fue el mensaje enviado por Margrethe Vestager, excomisaria europea de competencia. Entrevistada por Euronews en el programa Europe Today, la política liberal danesa pidió a la Unión Europea que no cediera a las presiones de Estados Unidos para debilitar la aplicación de las normas digitales europeas. One thing is important, and that is that we have promised Europeans that their services would be safe to use for their mental health, for their democracy as such, and that is of course core in any democracy. Vestager instó a la Unión Europea a mantener su legislación histórica de la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, ambas aprobadas durante el mandato de la excomisaria de la Unión Europea, que duró entre 2014 y 2024. La policía brasileña lanzó el lunes una operación para arrancar las barricadas colocadas por las bandas de narcotraficantes que impedían el acceso de la policía a las favelas de Río de Janeiro. El gobernador de Río de Janeiro informó de que la operación, denominada Barricada Cero, se llevaría a cabo diariamente hasta el final del mandato del gobernador. Dijo además que solo en el primer día se retiraron 200 toneladas de obstáculos en las acciones iniciales en 5 comunidades distintas. La operación se produce menos de un mes después de una redada policial masiva contra una banda de narcotraficantes en 2 favelas de la ciudad. Según la policía, en la operación murieron al menos 121 personas, entre ellas 4 agentes. Organizaciones de derechos humanos han pedido que se investiguen las muertes, describiendo la operación como una de las más violentas de la historia reciente de Brasil. Rusia lanzó una oleada de ataques nocturnos contra la capital ucraniana, Kiev, y la región nororiental de Sumy, que dejaron al menos 6 muertos, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por poner fin a la guerra. Un vídeo que circulaba por internet mostraba cómo un edificio residencial del céntrico distrito de Pechersk y otro del distrito oriental de Dniprovsky habían sufrido varios ataques, confirmados posteriormente por el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko.
El ministro de Energía ucraniano señaló, sin dar más detalles, que el bombardeo nocturno también tuvo como objetivo algunas infraestructuras energéticas del país. En ataques separados, las autoridades de Sumi anunciaron que un camión de servicio estacionado en una zona que fue víctima de repetidos ataques rusos a última hora del lunes fue alcanzado por un avión no tripulado en las primeras horas del martes. Los ataques se producen después de que las delegaciones estadounidense y ucraniana mantuvieran conversaciones en la ciudad suiza de Ginebra sobre un plan de paz mediado por Estados Unidos y Rusia. Ucrania afirma que las conversaciones fueron muy constructivas y que compartió y debatió casi todas sus preocupaciones con Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el lunes que Rusia no había visto el plan actualizado tras las conversaciones. La Unión Europea ha acogido con satisfacción los últimos avances hacia un plan de paz en Ucrania. Al margen de una cumbre en Angola entre la Unión y África, los 27 líderes han celebrado este lunes una reunión informal tras las conversaciones entre Ucrania, Estados Unidos y Europa. Para el presidente del Consejo Europeo, estas representan un nuevo impulso hacia un alto el fuego. The United States and Ukraine informed us that the discussions were constructive and that progress was achieved on several issues. We welcome this step forward, and some issues remain to be resolved, but the direction is positive. La presidenta de la Comisión Europea ha hecho hincapié en que aún queda trabajo por hacer, pero también ha calificado los tímidos avances desarrollados en Ginebra como una base sólida para avanzar. Von der Leyen ha reiterado lo que su comisión considera como los principios fundamentales para establecer la paz. Ukraine's territory and sovereignty must be respected. Only Ukraine, as a sovereign country, can make decisions regarding its armed forces. The choice of their destiny is in their own hands. I also want to emphasize Europe's centrality in the country's future. Los líderes han reiterado que los 27 deben participar plenamente en todas las decisiones relativas a la Unión, como la soberanía territorial de Ucrania o el uso de los activos rusos congelados. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima edición del noticiero Telesucesos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.